Bienvenidos a este curso de mecánica. Prácticamente todo el mundo sabe lo que es un manillar, un sillín o unos pedales, aunque la cosa puede cambiar cuando estamos hablando de bujes, bielas o roldanas. En este tema vamos a ir aprendiendo todos esos elementos de la bicicleta. ¡Vamos allá! Bueno, aquí estamos. Aquí tenemos esta bicicleta con la que os voy a mostrar todos los elementos de ella. Vamos a empezar por el cuadro. El cuadro suele estar construido en varios materiales, puede ser en acero, puede ser en aluminio o fibra de carbono. Este es de aluminio. En el cuadro se instalan todos los componentes que van a dar la forma final a la bicicleta. Vamos a decir que sería la columna vertebral de la propia bici. Lo que más destaca del cuadro es el triángulo principal. Vamos a decir estos tres tubos. Tenemos el tubo diagonal, el tubo vertical y el horizontal. En algunos casos el horizontal puede no existir, sobre todo en bicicletas que son de niños o de paseo. Ahora nos vamos a la parte de atrás. Tenemos otro triángulo, un triángulo un poco más pequeño. Tenemos este de aquí, que serían los tirantes y las vainas traseras. Los tirantes van desde la parte alta del tubo vertical al eje de la rueda y las vainas van desde el eje de pedalier al eje de la rueda. Nos vamos a la parte delantera de la bicicleta. Aquí vamos a encontrarnos el manillar. En él nos encontramos las manetas de freno y las palancas de cambio. Según qué bicicleta sea, esto cambiará su forma. Si bajamos un poco, nos encontramos la horquilla. En la horquilla va sujeta a la rueda delantera y ella va directamente conectada con el manillar, por dentro del cuadro. Va conectada al manillar. En la horquilla normalmente van los frenos. Pueden ser frenos de llanta o, como en este caso, frenos de disco. Damos un pequeño salto y nos vamos otra vez a la parte de atrás. Aquí vamos a encontrarnos la transmisión. La transmisión, no os preocupéis porque es bien sencilla. Vamos a empezar por los pedales. Los pedales son estas plataformas donde posamos los pies y ejercemos nuestra fuerza con las piernas. Los pedales van a un extremo de las bielas. ¿Os acordáis que antes os he comentado las bielas? Pues las bielas son esta palanca que va desde el pedal al eje del pedalier. En el otro extremo de la biela tenemos los platos. Los platos son estos discos dentados donde va engranada la cadena. Al moverlo, al girarlo, ese movimiento se traslada al piñón o a los piñones, como es en este caso. Y como los piñones van totalmente fijados al eje de la rueda, ahí se produce la magia y se mueve la bicicleta. Ya sea una bicicleta de una velocidad o de varias velocidades, como es este el caso, el funcionamiento es exactamente el mismo. La única diferencia va a ser que con la de velocidades se puede cambiar el tamaño del plato o de los piñones, siempre acorde a las necesidades del ciclista. ¿Y cómo funciona eso de los cambios de velocidad? Muy sencillo, muy sencillo. Mira, tenemos dos elementos que van a hacer que cambie la cadena de posición. Tenemos el desviador en el caso de los platos y el cambio trasero en el caso de los piñones. Y estos elementos, estos componentes, funcionan desde el manillar, desde las palancas de cambio. Según cuál acciones, el desviador o el cambio trasero va a ir cambiando la posición de la cadena. Ya vamos acercándonos al final de nuestro repaso de las partes de la bicicleta y vamos a finalizar con las ruedas. Las ruedas, aunque no lo creáis, tienen bastantes elementos. Comenzaremos desde el centro hacia afuera. En el centro tenemos el eje o también denominado buje, que antes os he hablado de él. Y gracias a él podemos fijar la rueda al cuadro por diferentes sistemas. Pueden ser de tuerca, bloqueo rápido o un eje pasante. En el buje también se van a poner los discos de freno, como es en este caso. Y en la rueda trasera se pondrían los piñones. Desde el buje parten los radios. Los radios son estos alambres que se reparten a lo largo de toda la llanta. ¿Qué hacen estos radios? Le dan la estructura a toda la rueda.
y aguantan todas las fuerzas de compresión y de tracción a la hora de girar. La llanta, también conocida como aro, es donde se asienta el neumático. Y en el interior del neumático normalmente suele haber una cámara, no siempre, en algunas ocasiones no lleva cámara, pero esto ya lo explicaremos un poquito más adelante. El neumático o la cubierta es la parte más superficial de la rueda. Esta goma está diseñada para aguantar el rozamiento continuo del suelo. Y finalizamos con la válvula. La válvula es este pequeño elemento que tenemos aquí y es la que nos da la vía de acceso de entrada y salida de aire. Hay dos tipos de válvulas, la válvula fina, como es este caso, y la válvula ancha, que es la que normalmente suelen llevar las bicicletas de montaña.